Feliz día, un placer saludarte y estar nuevamente con ustedes compartiendo Sublime Belleza, nuestro matinal para este año, y también Sandrita extrayendo lindas lecciones de un mensaje especial que Dios trae para cada uno de nosotros. Amén, Sarita, y saber que como esta hermosa comunidad de fe que formamos, estamos compartiendo la palabra de Dios. Saludamos a todas nuestras amigas, nuestras hermanas en la fe, los padres que también se encuentran de rodillas, que quieren compartir este mensaje con muchos amigos y también con su familia. Así que alabamos a Dios por cada persona que se une a este lindo ministerio. Me gusta, Sandrita, que más hombres están iniciando también a escuchar este matinal, y a mí me parece muy bonito saber que tanto damas como caballeros están pudiendo disfrutar junto con nosotros de estas lindas lecciones que Dios trae para nosotros. Tengo una invitación, Sandrita. Este viernes 20 de marzo tenemos un programa en vivo, nuestro programa de oración. Usualmente lo hacemos el último viernes de cada mes, pero como se aproxima Semana Santa, algunas personas cambian su rutina, vamos entonces a cambiar este horario, esta fecha, y queremos que este 20 tú te puedas unir con nosotros, un programa de 1 hora solamente orando. Vamos a orar por todos esos comentarios que tú has puesto allí en la caja de comentarios. Dicho sea de paso, si tienes una petición especial que hacerle al Señor, te invito para que allí lo escribas, y nosotras en la medida de lo posible estaremos leyendo, también estaremos orando, Sandrita, porque cuando el pueblo de Dios ora suceden cosas maravillosas. Amén, y estamos unidos en oración, escuchando la voz de Dios, creyendo que todo lo que le pedimos a Dios en oración, creyendo lo recibiremos. Amén. Que somos más fuertes cuando estamos de rodillas, que no hay batalla que nosotros podamos librar sino cerca del Señor. Amén, amén, así es. Bueno, muy bien, Sandrita, el día de hoy tenemos una matutina especial, se llama ¿Cómo fue derrotado Sansón? Y yo creo que la historia de Sansón, la mayoría de nosotros la hemos escuchado, la hemos leído, y a lo mejor desde chiquitos, mis hijos se saben la historia de Sansón al derecho y al revés, pero hoy estaremos analizando unos aspectos importantes que llevaron a que Sansón cayera, Sandrita. Sí, el dolor de la caída es muy fuerte. Cuando cae Sansón, no solamente cae él, sino su familia. Y de hecho que también el sueño de Dios en ese momento, que tenía Sansón para él, también fue frustrado. Vamos a leer qué dice la Biblia. En el libro de Jueces, el capítulo 14, versículos 1 y 2, tenemos ese versículo clave de nuestra historia. Dice, descendió Sansón a Timnat y vio allí una mujer de las hijas de los filisteos. Regresó entonces y le contó a su padre y a su madre diciendo, he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que la toméis por mi mujer. Saben que cuando a veces nuestros gustos no están alineados con lo que Dios quiere para nosotros, allí podemos llegar a tener algunos problemas. Vamos a orar porque vamos a leer esta matutina hermosa. Oremos. Señor, gracias por tus bendiciones, danos sabiduría porque queremos aprender más de tu palabra. Vamos a leer la historia de Sansón, ayúdanos a extraer lindas lecciones. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, Sandrita, abrimos entonces nuestra matutina hoy 17 de marzo con el título ¿Cómo fue derrotado Sansón? Así es, Sarita, y vamos a empezar a leer. Dice, leemos en la Biblia que Sansón fue a Timnat, donde se enamoró por primera vez. La mujer era hermosa y él la deseó a pesar de que era filistea, es decir, de los enemigos del pueblo de Dios. Sansón pidió a sus padres que hicieran los arreglos para el casamiento, Sarita. Imagínate, yo no me quiero poner en los zapatos de los papás de Sansón. Sigue diciendo, como sabemos, Dios tenía una sagrada misión para Sansón. Cuando el ángel se le había aparecido a su madre, le había dado orientaciones sobre cómo educar al pequeño. No debía beber vino ni bebidas fuertes, ni comer cosa inmunda. Incluso su madre debía cuidar sus propios hábitos, pues la influencia materna sobre un hijo es muy grande. El ángel le había prohibido todo lo que fuese inmundo, tanto por motivos ceremoniales como por una cuestión de salud. De hecho, la vitalidad de los judíos puede ser atribuida en gran medida a la obediencia a los principios de la temperancia, los cuales nos enseñan a dejar de lado todo lo que es nocivo y a usar con equilibrio lo que es saludable.
Nota cómo esta reflexión sigue vigente hoy. Pocos son los que comprenden debidamente la influencia que sus hábitos relativos a la alimentación ejercen sobre su salud, su carácter, su utilidad en el mundo y su destino eterno. El apetito debe sujetarse siempre a las facultades morales e intelectuales. El cuerpo debe servir a la mente y no la mente al cuerpo. Si Sansón hubiera obedecido las órdenes divinas, así como lo hicieron sus padres, su historia hubiese sido un final mucho más noble y feliz. Sin embargo, procuró amistarse con los enemigos de Dios y de su pueblo, y estos influyeron en él para que quebrantara los principios bajo los cuales debía vivir y los cuales dependía su gran fuerza. Sansón comenzó a beber y a participar de fiestas filisteas llenas de promiscuidad y así se corrompió. Este fue el comienzo de la derrota de Sansón. Cada vez que Dios elige a alguien para que sea un instrumento especial, Satanás procura que esa persona se vuelva instrumento de él y no del Señor. La estrategia del enemigo es atacarnos en nuestros puntos débiles. Sacando provecho de sus defectos de carácter, procura tener dominio sobre su víctima. Pero ciertamente no tenemos que ser vencidas. Pidamos ayuda divina en los momentos de necesidad. Los ángeles de Dios ayudarán a toda alma que quiera subir hasta el cielo más elevado. Amén, amén. Yo creo que cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios, Él puede ayudarnos también, Sandrita, a que nuestros gustos puedan estar alineados con lo que Dios quiere para nosotros. Pero en algunos momentos, en algunas circunstancias, nos desviamos y nuestra vista empieza a irse para otro lado, nuestras amistades empiezan a cambiar, y cuando nuestras amistades empiezan a cambiar, Sandrita, también inevitablemente nuestras costumbres empiezan a cambiar. Sí, tristemente allí los hábitos, las decisiones, Sarita, esa decisión de fijar sus ojos en una mujer que no era del pueblo de Dios, dejar que sus ojos lo llevaran a contemplar la hermosura de esta mujer, hizo que Sansón perdiera la razón. Y perdiera la cabeza. Y perdiera la cabeza. De tal manera que son nuestros hábitos, nuestras decisiones, constantemente. No sabemos en qué momento podemos llegar a perder la cabeza, Sarita. Y allí está en nosotros afianzarnos a los principios, darle más relevancia a los principios de la palabra de Dios, a los consejos que el Señor nos da allí en su palabra, y nosotros estar apercibidos para quizá no hablar tanto, sino escuchar y obedecer. Y yo creo, Sandrita, que ahí empieza como una balanza, los principios de Dios y los deseos, porque una cosa es que nosotros permitamos que nuestra conducta esté basada en nuestros deseos y no necesariamente en los principios que Dios ha establecido para nosotros. Y Sansón claramente le dice a sus padres, mira, esta es la que a mí me gusta, y esta es la que yo deseo, y esta es la que yo quiero, y no me importa si no se puede, si es de este pueblo, si es del otro, pues está linda, pero a mí me gusta, pero eso es lo que yo quiero. Y bueno, estamos en un contexto, la mayoría que escuchan nuestros devocionales son damas, y a lo mejor a nosotros este ejemplo no nos influye mucho porque los caballeros pueden ser un poquito más visuales y es justamente un hombre quien está, pero a nosotros también nos pasa en otras situaciones. A veces es, Señor, pero esto es lo que a mí me gusta, Señor, pero así es que yo lo deseo hacer, Señor, pero es que yo me acostumbré a hacerlo de esta manera y ahora tú me pides de esta otra manera, para aquellas personas que a lo mejor recién están conociendo los principios de Dios, Sandrita, pero lo más importante es pedirle al Señor, Señor, ayúdame a que mis deseos vayan en la misma línea que tus principios. ¿Sabes, Sarita, que Satanás conoce nuestros puntos débiles? Así es. Y allí donde nosotros somos frágiles, donde tenemos en nuestro talón de Aquiles, allí Satanás es experto en hacernos caer. Y Sansón le dio esa oportunidad a Satanás. La debilidad de Sansón eran las mujeres, ¿verdad? Y allí tristemente vemos cómo Satanás
lo envolvió de tal manera que Sansón cayó fácilmente. Y lo más doloroso es ver que el sueño que Dios tenía para Sansón se derrumbó en un instante. Ese sueño maravilloso cayó en un instante. Dios tiene un sueño para ti, para cada una de nosotras, y está en nosotras ser unas mujeres fieles, unas mujeres perseverantes, escuchar la voz de Dios, y a pesar de los miles de luces que Satanás nos puede ofrecer, las miles de oportunidades fáciles y prácticas muchas veces, y de la mejor forma, está en nosotros ser mujeres de principios y de valores. Amén. Y allí poder considerar que mis decisiones determinan también mi eternidad. Amén. Cuando nosotros permitimos que mis conceptos quizá del mundo guíen nuestra vida, vamos derrumbando los sueños que Dios tiene. Y sabes, Sarita, que es algo pequeño, se empieza por algo pequeño, algo mínimo, y quizás nosotras como mujeres también, como madres, estamos llamadas para formar el carácter de nuestros hijos. Y en esas cosas pequeñitas que a veces permitimos ahí por ser lapsos un ratico, no formamos el carácter firme de nuestros hijos. Y sabes, Sandrita, que me llama mucho la atención que Dios dio parámetros para la educación de Sansón. Y dentro de esos parámetros había muchos aspectos relacionados con su estilo de vida, que comer, que no comer, que tomar, que no tomar, que hacer, que no hacer. Y saben que existen muchos hábitos saludables que Dios ha descrito en su palabra y que a lo mejor nosotros no estamos tan interesados en hacerlo, en ejecutarlo, ni tampoco enseñarle a nuestros hijos. Pero fíjate qué tan importante es saber de que nuestros hábitos saludables de una u otra forma también influencian en el tipo de decisiones que nosotros podemos llegar a estar tomando. Así que qué bonito es saber que nuestro Dios es un Dios íntegro, completo, y que nuestro cuerpo, nuestro templo, el Espíritu Santo, también debe ser bien cuidado, debe ser bien fortalecido, bien alimentado, bien descansado y teniendo principios claros y establecidos, Sandrita. Y Sarita, muchas veces los escuchamos, pero no lo llevamos a la práctica. Y ahí está el error de la desobediencia. Escuchamos, lo leemos, pero preferimos nosotros seguir con nuestros propios hábitos que algún día nos alcanzan, nuestros malos hábitos, y desobedecemos también a Dios. Me encanta tres palabritas importantes de la matutina que dice: la obediencia, el dominio propio y la dependencia de Dios. Amén. Quisiera invitar a nuestras amigas que más de que ver el fracaso de Sansón, ahora nosotros podamos ver a ese Dios que nos llama a la dependencia, a la obediencia, al hacer la voluntad de Dios, y ser mujeres que triunfamos por la gracia del Señor cuando permitimos que estos tres elementos se conjuguen en nosotros y poder salir adelante en medio del mundo y de las batallas y las tentaciones que libramos todos los días. Así es, Sandrita, vamos a orar en este momento y vamos a decirle al Señor que nos ayude a poder librar esas batallas en el nombre de Cristo Jesús, y sobre todo estar siempre de su mano, rescatar sus principios, no alejarnos de Él, y ayudarnos también a ser madres y padres que eduquen a sus hijos con los principios que Dios quiere para cada uno de nosotros. Amén. Querido y buen Jesús, gracias, Señor, porque tú nos amas, porque has dejado tu palabra para que nosotros podamos escuchar tu voz. Y hoy, Señor, hemos escuchado la necesidad de ser hombres y mujeres que obedezcamos tu palabra, que dependamos de ti y que la llevemos a la práctica, Señor, que podamos hacer tu voluntad, oh Señor. Ayúdanos, Señor, te necesitamos en nuestra vida, que hoy podamos tomar decisiones de vida y de salvación, que podamos escuchar tu voz, Señor, y obedecerla. Ven, Señor Jesús, a nuestra vida. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. Amén.